Saludos a todas las personas que nos siguen en este Centro de Estudios de Pacarina, Yuyayapá. El día de hoy vamos a seguir con nuestras clases de física. El tema que vamos a abordar es operaciones con vectores. Para ello, vamos a recordar la presentación gráfica de un vector. Las magnitudes vectoriales se representan gráficamente a través de segmentos orientados conocidos con el nombre de vectores. Como podemos ver en este gráfico, tenemos dos tipos de recta. La recta AB mayúscula, que es la que representa el vector, y está definida por los puntos A y B. Y la recta AB minúscula, que es la recta que está en amarillo y está punteada, es la línea de acción del vector. Es importante recordar cómo se descompone un vector en el plano. Es así que en este gráfico vamos a ver que el vector está compuesto de dos puntos. El punto inicial o punto O, que es el lugar en el plano desde donde parte el vector. También se conoce como origen. Y el punto B, que es el punto final, que representa el lugar en el plano a donde llega el vector. Como podemos ver aquí, el vector OB. Además, este vector tiene componentes que son sus proyecciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Podemos ver aquí que en el eje X, la proyección del vector A se llama AX y la proyección del vector en el eje Y se llama AY. El punto B está representado por la coordenada en X y la coordenada en Y. Existen algunas formas de expresar vectores y también se pueden convertir entre esas formas de expresión. Es así que debemos partir de las coordenadas polares. De las coordenadas polares podemos convertirlas a coordenadas rectangulares y también a coordenadas geográficas. Es importante recalcar que cuando tenemos coordenadas rectangulares no las podemos convertir directamente a coordenadas geográficas. Debemos pasar primero por las coordenadas polares. Aquí les voy a presentar una serie de ecuaciones que se utilizan para la conversión de formas de expresión. Sin embargo, si ustedes necesitan profundizar más en este tema, les invito a que vayan al ejercicio 1 de este canal sobre vectores. Ahí profundizamos en el tema. Ahora vamos a ver el tema sobre operaciones con vectores. Como nosotros sabemos, los vectores no son números ordinarios. Es por eso que las operaciones con ellos son diferentes a las ordinarias. En este punto tenemos operaciones de suma y dentro de estas operaciones de suma tenemos algunos métodos para poder resolver la suma, como son el método analítico, el método gráfico paralelograma y el método gráfico del polígono. También podemos presentar diferencia de vectores o también conocida como resta de vectores. Aquí vamos a tener los mismos métodos de resolución que en la suma, pero vamos a utilizar el vector opuesto o el vector resta. Y también vamos a tener la operación que se llama producto. Dentro de este producto vamos a tener dos tipos de producto, el producto escalar y el producto vectorial. Aquí vamos a ver un poco de ejemplos sobre suma de vectores, que es importante recalcar que cuando tenemos una suma o una diferencia de vectores, el resultado va a ser un vector. Sin embargo, como ya vamos a ver un poco más adelante, cuando tenemos producto de vectores, esto va a cambiar un poco. Es así que el producto de vectores se asemeja a la multiplicación, pero con diversos resultados. Dentro del producto, como les había mencionado, tenemos algunas clases de producto. Entre ellos también tenemos el escalar por un vector, el producto escalar y el producto vectorial. Cuando nosotros nos referimos al producto escalar por un vector, vamos a ver que tenemos una K
que es la que representa al escalar y está multiplicando al vector. Como podemos ver, el resultado nos da también un vector. Cuando nosotros utilizamos el producto escalar, tenemos la multiplicación o producto, punto, entre dos vectores. Y como podemos mirar, su resultado es un escalar. Pero mientras nosotros tenemos el producto vectorial, tenemos el producto cruz entre dos vectores, pero como podemos mirar aquí, su resultado es un vector. Así que debemos estar muy pendientes a qué tipo de producto nos estamos refiriendo para poder analizar el resultado que vamos a obtener. Para poder ir viendo uno a uno los productos de los vectores, vamos a comenzar con el vector por un escalar. El producto da como resultado otro vector, cuyo módulo es k veces la longitud del vector original. Es así que aquí vamos a tener tres casos. Cuando k es mayor a 0, la dirección va a coincidir con la dirección del vector original. Si es que k es menor a 0, la dirección es opuesta a la del vector original. Y si es que k es igual a 0, la longitud también es igual a 0 y vamos a obtener un vector nulo. Aquí vamos a tener el vector por un escalar. Como les indicaba, la k es la que representa al escalar y al multiplicarlo por un vector vamos a obtener el resultado de ese escalar por el vector. Recordemos también que el vector lo podemos expresar a través de sus vectores unitarios, utilizando el i y el j. Cuando nosotros descomponemos al vector o expresamos al vector a en términos de su vector unitario, vamos a obtener la ecuación 5, en donde podemos multiplicar el escalar por cada uno de sus componentes, como podemos ver en esta ecuación 5. El vector escalar por el componente en x expresado en y, más el escalar por el componente en y expresado en j. Además, también tenemos el producto escalar. A este producto también lo conocemos como producto punto. Es el producto punto de dos vectores. El producto, esto es muy importante, da como resultado una cantidad escalar. Quiere decir que el resultado no es un vector. Se define al producto de vectores como la magnitud del un vector multiplicada por la componente de ese vector que es paralela a B. Para entender bien este concepto, vamos a ver los siguientes gráficos. En este caso tenemos el vector A y el vector B. Entre ellos tenemos un ángulo que forma entre los dos vectores. En este caso nos indica que debemos graficar desde un mismo punto de origen los dos vectores. Luego, para poder entender la definición del producto escalar, vamos a proyectar el vector B sobre el vector A. Y eso es lo que representa el producto escalar, la proyección del vector B sobre el vector A. Y aquí también podemos obtener al revés, no solo la proyección del vector B sobre el vector A, sino también podemos proyectar el vector A sobre el vector B. Como vemos aquí, vamos sobre el vector, vamos a crear una línea de acción y aquí vamos a trazar una línea perpendicular al vector, donde vamos a obtener también el producto escalar, ya no de A por B, sino de B por A. Ahora también el producto escalar, ya que lo hemos definido gráficamente, también lo podemos expresar a través de ecuaciones, como podemos ver aquí. Cuando nosotros expresamos el producto punto o el producto escalar, vamos a resolver cómo la multiplicación de la magnitud de A por la magnitud de B, el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y esto representa la ecuación 6. Aquí también vamos a ver un gráfico que nos indica cómo vamos a ir obteniendo el resultado a partir del ángulo que forman los dos vectores. Si el ángulo está entre 0 o 90, el producto escalar es positivo. Mientras que si el ángulo entre los dos vectores está entre 90 y 180,
el producto escalar es negativo. Además, si es que el ángulo entre los dos vectores es igual a 0, vamos a obtener en la dirección del vector A. Es así que el producto escalar que habíamos visto con su ecuación 6 tiene algunos casos. El primer caso de ellos es el producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de sus módulos. Recordemos que paralelo quiere decir que están en el mismo sentido. El primer caso es cuando los dos, al ser paralelos, forman un ángulo entre sí de 0 grados, al ser paralelos. Si es que nosotros comprobamos en nuestras calculadoras o obtenemos el coseno de 0, sabemos que es igual a 1. Por tanto, el producto escalar de estos dos vectores va a ser igual al producto del módulo de un vector por el módulo del otro vector. Dentro de este mismo caso, vamos a tener dos vectores paralelos, pero que tienen direcciones contrarias. Quiere decir que forman un ángulo entre sí de 180 grados. Si es que nosotros comprobamos en nuestra calculadora el coseno de 180 grados, vamos a obtener que es menos 1. Y cuando nosotros obtenemos el resultado del producto escalar, vamos a ver que es negativo. Por lo tanto, vamos a multiplicar el módulo del vector A por el módulo del vector B y nuestro resultado será negativo. También tenemos el caso B, donde el producto escalar de los dos vectores que sean perpendiculares siempre es igual a 0. ¿Por qué? Porque están formando entre los dos vectores un ángulo de 90 grados. Lo vamos a ver aquí. Expresamos vectores perpendiculares al colocar coseno de 90 grados. Es así que al obtener el resultado del coseno de 90 grados es igual a 0. Por tanto, el producto escalar de dos vectores perpendiculares o que forman 90 grados entre sí es igual a 0 o es el vector nulo. El producto escalar también tenemos de vectores unitarios. Esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos escalarmente vectores unitarios, por ejemplo, y con i, vamos a obtener el valor de 1. Pasa lo mismo con j por j y k por k. Pero siempre, como ustedes pueden notar, son de vectores unitarios iguales. El unitario es igual a 1. Sin embargo, cuando nosotros multiplicamos escalarmente vectores unitarios diferentes, como por ejemplo el i por el j, el i por el k, el j por el k, vamos a obtener el resultado de 0. Ya vamos a ver más adelante cómo utilizamos estos productos escalares. Además, tenemos el caso C, que nos dice que el producto escalar de un vector por sí mismo es igual al cuadrado de su módulo. Es así que, al ser el producto escalar de un vector por sí mismo, vamos a multiplicar el vector A por el vector A, teniendo así el módulo del vector A por el módulo del vector A coseno de 0. Al ser los mismos vectores, vamos a tener un ángulo entre ellos de 0. Por lo tanto, es un coseno de 0. Recordemos que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, vamos a obtener lo que nos dice. El producto escalar de un vector por sí mismo es igual al cuadrado de su módulo. Quiere decir que si nosotros conocemos el módulo del vector A, lo elevamos al cuadrado y vamos a obtener el resultado. Además, tenemos el caso D, donde el producto escalar de dos vectores están en función de sus vectores base. Es así que el vector A colocamos o expresamos en función de su vector base. Y el vector B, lo mismo. Aquí representamos el producto escalar entre las componentes o los vectores base del vector A por los vectores base del vector B. Al nosotros poder realizar esta operación, vamos a multiplicar el primer componente por el primer componente del vector B, el primer componente de A por el segundo componente de B, realizando una distribución.
Es por eso que el componente AX por el componente BX es el primero que tenemos aquí. Y si es que nosotros miramos sus unitarios, vamos a multiplicar escalarmente I por I. Por eso colocamos I por I. El siguiente término sería el primer componente del vector A por el segundo componente del vector B, que en este caso sería AX por BY, y los vectores unitarios sería el producto escalar entre I y J. Continuamos con el segundo término del vector A, que sería el componente Y por el componente X del vector B. En este caso, el producto escalar de los vectores unitarios sería J por I. Y finalmente, vamos a multiplicar el segundo término del vector A por el segundo término del vector B, obteniendo así la componente en Y por la de X por la componente B de Y. Y aquí vamos a multiplicar escalarmente el J por el J. Es así que, recordando lo que vimos en la anterior diapositiva, vamos a utilizar que el producto escalar de vectores unitarios iguales es igual a 1, por lo que I por I nos da 1, I por J nos da 0, J por I nos da 0 y J por J nos da 1. Es así que, eliminando los términos que nos dan 0, vamos a obtener la ecuación 7, en donde obtenemos que el producto escalar de dos vectores es igual a la suma de la multiplicación de la componente X del primer vector por la componente X del segundo vector, más la componente Y del primer vector por la componente en Y del segundo vector. Si es que quieren profundizar un poco más sobre este tema, pueden ir a las siguientes referencias bibliográficas. No olviden acompañarnos en el siguiente video, donde vamos a aplicar todas estas ecuaciones del producto escalar en un ejercicio. Les esperamos. Gracias.